Hola amigos, muy buenas noches, buenas tardes aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, buenas noches en Colombia. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, gracias por estar conectados. Vamos a empezar hoy un tema nuevo, vamos a iniciar con la sección 18 de activos intangibles. Ya vamos avanzando para terminar este ciclo de activos y continuar hasta finalizar la vuelta por la NIF para pymes. Bueno, gracias a Néstor, a Luis que ya están conectados y a todos los demás que se van a conectar o que están viendo este video en diferido. Vamos a estudiar sección 18, activos intangibles. Es una sección, digamos, no tiene mucha complejidad, pero tiene unos asuntos puntuales que usted tiene que dominar. Yo les estaré diciendo, mire, si algo tiene que aprender usted de la sección 18 es esto, pum, se la suelto. ¿Listo? Vayan pensando si tienen ustedes casos de activos intangibles que quieran que revisemos. De una vez les digo, las criptomonedas no son activos intangibles, así que no vamos a hablar de eso por aquí. De una vez, no sé si de pronto alguien tenía en la cabeza las cripto. Bien, entonces vamos a iniciar. Activos intangibles. Primero que todo, la norma tiene un alcance. Desde el mismo título nos dice que la sección 18 habla de los activos intangibles distintos de la plusvalía. Mire cómo desde el título nos empieza a hablar y dice, oye, la plusvalía, mejor dicho, pregunto en este punto para los tres que están conectados, Luis Miguel, Néstor y Agustín que acaba de llegar. ¿La plusvalía es un activo intangible, sí o no? ¿Qué dicen ustedes, mis estimados colegas? ¿La plusvalía es un activo intangible? Leyendo el título se tiene que dar cuenta. ¿La plusvalía es un activo intangible? ¿Sí o no? A ver qué dicen los amigos. Dice sí, Néstor dice sí, activo intangible. A ver qué dice segundo Agustín que estaba escribiendo también. Y Luis Miguel. Entonces, ojo, desde el título nos está hablando de activos intangibles y nos está excluyendo la plusvalía. No quiere decir que la plusvalía no sea un activo intangible. Quiere decir que precisamente la plusvalía sí es un activo intangible, pero no se trata de acuerdo con la sección 18. La plusvalía la vamos a encontrar en la sección número 19, combinaciones de negocios y plusvalía. Sí, 19. Ya me perdí. Veo que no estoy hablando yo lo que no es. Sí, la sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. Entonces, la plusvalía es un activo intangible, claro que sí, pero no se trata de acuerdo con la sección 18. Por eso, desde el mismo título, me la excluyen de ahí. Me dicen activos intangibles menos la plusvalía. Es un intangible, pero no está en el alcance de la sección 18. ¿Listo? Entonces, en la 19 tenemos que armar la 19 y la de estados financieros consolidados y separados, la 9, para hablar de ese tema de grupos económicos que es bien interesante. ¿Listo? Ok, entonces en el párrafo 1 nos aclara que la sección se aplica a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía. La plusvalía es un intangible que se encuentra en la sección 19, allí lo vemos en la línea 2 del primer párrafo de la sección 19. Y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades. Esa tampoco está en el alcance. Véase la sección 13 y la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. A ver, yo estoy pensando cuál es una entidad que puede tener intangibles para la venta. Tengo intangibles para la venta. No se me ocurre ninguna. No sé, a ver.
tengo intangibles, pero los tengo para compro y vendo intangibles, compro y vendo contratos. Bueno, la verdad no sé para qué caso podría ser aplicable tener intangibles mantenidos para su venta, en cuyo caso se tratarían como inventarios. Bueno, vamos a ver si encontramos algún ejemplo sobre algún caso de esos. El hecho es que si usted tiene plusvalías, esas plusvalías no se tratan de acuerdo con la sección 18, y si tiene intangibles que se tengan para vender y no para explotarlos, pues se tratan de acuerdo con la sección 13, inventarios. ¿Listo? El párrafo 2, como es costumbre, nos define lo que es un activo intangible. La definición de activo intangible es el punto más importante de esta sección 18, porque si nosotros no identificamos o no sabemos clasificar una partida como intangible o como tangible, pues vamos a tener problemas. Si empezamos a aplicar la sección 18 sin estar seguro de que se trata de un intangible, pues vamos a estar cometiendo un error desde el principio. Luis Miguel dice: profe, la plusvalía es de carácter monetario. Se desconectó Miguel. Y Agustín dice: se pueden vender patentes o marcas. A ver, sí, pero no me cuadra como que alguien diga: ay, yo me dedico a vender patentes y marcas. No sé, no me suena. Bueno, yo podría decir: yo soy inventor, me dedico a inventar cosas, soy una empresa de ingeniería, hago inventos, los patento y luego trato de venderlos. No sé, algo como eso, pero no es muy común, no encuentro como un caso fácil o conocido sobre ese tema. Luis Miguel pregunta que si la plusvalía es de carácter monetario. La plusvalía, bueno, no sé a qué te refieres con el término carácter monetario. Si me puedes aclarar un poco más, mucho mejor. Voy a explicarte a lo que pensaría que te refieres. La plusvalía nace simplemente de una adquisición de un negocio, ya sea que se compre una sociedad, se compren acciones, se haga una fusión o simplemente se compre un establecimiento de comercio o algún tipo de actividad similar, o se compren contratos. Allí hay plusvalía, y la plusvalía se mide por lo que se ha pagado por ella. Y lo dice Luis Miguel por la definición de intangible. Ok, listo. Entonces vamos a ver el tema de la definición para poder responder esa pregunta. Entonces, el activo intangible es un activo identificable. Tiene tres características: identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Ahora, la pregunta de Luis Miguel me acaba de aclarar que me pregunta si la plusvalía es de carácter monetario según esta definición. No, la plusvalía es un activo de carácter no monetario. Los activos de carácter monetario, en el contexto de esta definición, son aquellos que representan dinero, como por ejemplo las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos intangibles, porque usted no puede decir: aquí llevo 10 cuentas por cobrar en esta caja. De pronto adentro de esa caja lleva facturas, sí, pero la factura no es realmente la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar es un elemento que no se ve, es un elemento no natural. Usted le prestó servicios a alguien o le entregó mercancía y ese alguien le debe dinero. Eso es una cuenta por cobrar. Es un elemento intangible, pero de carácter monetario, porque las cuentas por cobrar, usted dice: me deben 100 y 100 es lo que le van a pagar. El carácter monetario significa que la partida se va a convertir en una cantidad determinada o determinable de dinero. Por eso las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar son activos de carácter monetario, así como los títulos valores son de carácter monetario, y las inversiones, pero no todas las inversiones. Por ejemplo, una inversión en acciones realmente no es de carácter monetario, porque están sujetas a la cotización de mercado, pero unos bonos sí son de carácter monetario, porque allí mismo el bono dice cuánto dinero le van a dar en el momento en que usted lo venda, o en este mismo momento se podría calcular cuánto vale en dinero. La plusvalía no tiene esa cualidad. Usted no puede decir: tengo una plusvalía y esa plusvalía vale 100 porque fulano de tal me va a dar esos 100.
como sí ocurre con las cuentas por cobrar. Tengo una cuenta por cobrar, vale 100, significa que me van a dar 100 para liquidar esa cuenta por cobrar. Eso, entonces la plusvalía es de carácter no monetario, cumple con esa condición. Entonces, identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. El tema de la apariencia física, digamos que no debería ser claro, pero hay algunos temas, algunos elementos donde podemos empezar como a cavilar. Por ejemplo, si hablamos de una película, si hablamos de una película, de un film, eh, pues el film está en un disco o está en una memoria, ¿sí? Entonces, de hecho uno dice voy a ir a comprar una película y le venden un disco, ¿sí? Pero realmente lo que vale no es el disco, lo que vale es el derecho a reproducir ese disco. Entonces, aunque la película tiene un respaldo físico, su verdadera naturaleza es que no tiene apariencia física, porque lo que vale no es el disco, sino el derecho de reproducir ese disco. Lo mismo una canción. Una canción alguien la puede escribir en un papel o la puede grabar en un disco, lo que sea, o en una memoria. Pero lo que vale no es ese disco, esa memoria o ese papel. Lo que vale es el derecho de reproducir y de explotar esa canción. Sí, Agustín, estoy grabando, solo que no estoy grabando por el Moodle, sino que estoy grabando con mi aplicación de grabación, que es la que procesa luego el video. Entonces, ojo que los activos intangibles no tienen una apariencia física, pero sí pueden tener un respaldo físico. Usted puede comprar, por ejemplo, una máquina y esa máquina puede tener un software para operar. Entonces, en ese caso, lo que sí, la máquina sí tiene un valor, la máquina sí vale. Entonces, la máquina es propiedad, planta y equipo. Y luego nos preguntaremos, bueno, ¿y el software que uso para operar esa máquina tendré que reconocerlo como intangible? Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello. Cuando compramos un computador, hay que comprar unas licencias del sistema operativo, Office, Linux, iOS, Apple, lo que quiera que usted tenga. Ese sistema operativo pues es un activo intangible, sirve para operar el computador y habrá que mirar también si se reconoce por separado o no. ¿Listo? Néstor dice que está leyendo un ejemplo, vamos a ver. Suponga que la entidad adquiere esas mismas máquinas junto con una fórmula para fabricar el producto. La marca registra una lista de 120 clientes habituales para la comercialización del producto. El valor razonable de las máquinas es 100 millones. La entidad pagó 200 y los intangibles asociados a los productos que se fabrican. Pagó 200 millones por las máquinas y los intangibles asociados a los productos que se fabrican con ellas. Sí. Ese ejemplo está bueno, yo creo que lo alcanzaremos a tocar, no sé si en esta sesión o en la próxima, porque hay muchos ejemplos de lo que son activos intangibles y hay veces pasan ahí como desapercibidos o queda la gente como que, oye, ¿y esto cómo se contabiliza? Bien, entonces el activo tiene que ser identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Ya hablamos de la apariencia física y pues estamos de acuerdo en que los activos intangibles no ocupan un lugar en el espacio y si tienen un respaldo físico, ese respaldo suele tener un valor insignificante, prácticamente nada, porque lo que vale es otra cosa, el derecho, en el caso de las películas, de las canciones, el derecho a reproducir esa canción. Cuando nosotros ponemos una canción, no sé si ustedes sepan de esto, cuando usted busca una canción en YouTube, por ejemplo, que es una plataforma gratuita, todo la podemos tener en el celular, y entonces ponemos una canción cualquiera y empieza a sonar esa canción. Ninguno de nosotros ha pagado ni un solo centavo, ni un peso por reproducir esa canción, ninguno, porque la ponemos en YouTube. Pero al inicio de la canción o en el medio o al final nos salen unos anuncios. Esos anuncios
le pagan al canal que está reproduciendo o a través del cual se reproduce la canción, le pagan por verse allí en medio de la canción. Esos dineros de los anuncios, una parte va para el dueño del canal, pero otra parte va para quien tenga los derechos de autor de lo que está sonando. Entonces la canción que usted pone en YouTube genera unos ingresos por publicidad para el dueño del canal, pero también unos ingresos para el que tenga los derechos de esa canción. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay compañías dedicadas que trabajan generando reportes de cuántas veces ha sonado una canción o cuántos segundos se ha reproducido una canción en cada una de las plataformas que se usan para compartir canciones, como YouTube, como ¿cuál es que es la otra? Spotify, YouTube, Facebook, cualquier aplicación. De hecho, si usted hace una transmisión en vivo por Facebook y utiliza una canción y no ha pagado derechos de autor, no ha pedido permiso para utilizar esa canción, le suspenden en ese momento la transmisión en vivo, porque hay unos software bien complejos que están a toda hora cuantificando y midiendo qué canciones suenan y durante qué tiempo suenan y todo eso. En este caso, aquí estamos en una transmisión privada. Este en vivo es una transmisión privada. Yo puedo tener aquí música y no va a pasar nada. Pero cuando yo grabe mi video y lo ponga en YouTube y alguien más lo quiera ver, si allí suena una canción, yo puedo tener problemas de derechos de autor por la reproducción de esa canción. Entonces, mire que los activos intangibles lo que vale es el derecho de explotarlos. Eso es lo que se cuantifica, lo que se reconoce. ¿Listo? Bueno, dice por aquí Luis Miguel: profe, una pregunta. ¿Existen intangibles de vida indefinida que contablemente no se amortizan pero fiscalmente sí? Eso es posible, pero solamente para entidades que aplican NIF plenas. Las entidades que aplican NIF para pymes no pueden tener intangibles que se consideren como de vida útil indeterminada. No es indefinida, sino indeterminada, o sea que no se puede medir. Entonces las pymes tienen una limitante de 10 años en las vidas útiles de sus activos. Las entidades de grupo 1 que aplican NIF plenas, esas sí pueden tener intangibles de vida útil indeterminada, como por ejemplo la plusvalía, no se amortiza en NIF plenas, y otros activos. Más adelantico que hablemos de la vida útil vamos a hablar específicamente de eso, pero aquí le puedo responder de una vez que ninguna pyme puede decir que tiene un activo intangible con vida útil indeterminada. Todos los activos intangibles de las pymes tienen que tener una vida útil determinada. Bien, ¿qué significa que un activo intangible sea identificable? El carácter no monetario y la apariencia física ya lo miramos y no sé si haya alguna pregunta sobre ello. Pero el tema de que el activo sea identificable es una evaluación que cualquier auditor le podría pedir, cualquier auditor de estados financieros le podría pedir que le muestre cuál es la evidencia de que ese activo es identificable para poderlo contabilizar por separado como un activo intangible. Entonces, ¿qué significa que sea identificable? Primero, que se pueda separar, o sea, que se pueda dividir de la entidad, que se pueda vender, que la entidad pueda vender ese activo intangible, que lo pueda transferir, que lo pueda explotar, que lo pueda arrendar, que lo pueda intercambiar, incluso que lo pueda regalar, ¿cierto? Cuando dice que puede ser transferido, puede ser una transferencia a título gratuito, ya sea individualmente o junto con un contrato o con un activo o con un pasivo relacionado. Entonces, para yo decir que voy a tener un activo intangible en mis estados financieros, yo tengo que ser capaz de demostrar que yo podría incluso venderle ese activo a un tercero. Por ejemplo, Néstor dice, ojo, y que no se ha creado. Vamos a hablar luego, la palabra específica
La palabra precisa para eso es que no sea formado, mi estimado Néstor y demás que están conectados. Los activos formados son aquellos que no se pueden reconocer. Porque sí hay unas situaciones en las cuales los activos son creados por la compañía, eh, incluso la palabra tampoco es formado, son generados internamente, lo que me dice la norma, activos generados internamente, porque hay activos que la compañía los crea y cuestan dinero y se contabilizan. Es el caso, por ejemplo, de las compañías desarrolladoras de software. Ellos tienen intangibles, desarrollos de software creados por ellos, que sí se contabilizan, se reconocen, son sujetos a depreciación y todo esto. Entonces, más adelantico por allí vamos a hablar acerca de los activos generados internamente y de por qué no se pueden reconocer en los estados financieros de quien los forma. De quien los forma, porque si otro compra el activo, entonces ese sí lo puede reconocer. ¿Listo? Incluso los activos formados o desarrollados internamente puede que sean separables, ¿sí? Pero van a tener un problema en la medición y eso es lo que impide que puedan ser reconocidos en los estados financieros de quien los forma. Entonces, un activo intangible es separable, es susceptible de ser separado, dividido, vendido, transferido, explotado o arrendado, intercambiado individualmente o junto con un contrato. Si hablamos, por ejemplo, hablemos de lo siguiente, a ver. Digamos que yo tengo un negocio de qué. Inventemos un negocio de mantenimiento de computadores. Ustedes saben que todos los computadores que nosotros usamos cada cierto tiempo se llenan de virus, se ponen lentos. Entonces uno llama a alguien y le dice, yo en mi caso llamo a mi amiga Jenny Lee Martínez, muy recomendada. Le digo, oye Jenny Lee, mira, mi computador está como lento, me está saliendo esto. Entonces ella se conecta desde donde estemos, desde donde ella esté, se conecta virtualmente, le quita los virus, le quita un poco de cosas que yo ni entiendo y el computador queda chévere. Y a los 2 o 3 meses me toca volver a llamar. Entonces hay compañías que se dedican a tener unos clientes fijos para hacer eso, mantenimiento de computadores. Y cada mes o cada 2 meses hay un contrato donde esta persona viene, revisa el computador, lo limpia, le quita virus, lo que sea, si hay que desarmarlo, lo desarma, lo vuelve a armar. Y entonces supongamos que esta compañía tiene 2.000 clientes fijos, fieles, con los cuales tiene contrato de mantenimiento y de los cuales deriva un ingreso. Fíjese que esos contratos con esos clientes se podrían considerar activos intangibles. La empresa podría decir, voy a vender estos contratos y aún así la empresa seguiría existiendo. Un activo intangible es no transferible cuando la transferencia del activo implica la terminación del negocio o es prácticamente imposible transferirlo porque el activo por su naturaleza simplemente no se puede separar. Por ejemplo, digamos que Lionel Messi, el futbolista, yo no soy futbolero, pero pues ese ejemplo me sirve mucho porque casi todo el mundo sabe quién es Lionel Messi. Entonces Lionel Messi podría decir, oye, yo voy a vender mi nombre, o voy a vender mi cara, para que el que tenga mi cara, pues alguien que quiera mi cara que me pague por ella y alguien que quiera mi nombre que me pague por él. Pero fíjese que eso es absolutamente imposible porque él no se puede desprender de su cara ni se puede desprender de su nombre. Y además si alguien apareciera con el nombre de él, pero no es él, pues no le va a servir de nada. Entonces el nombre Lionel Messi puede valer muchísimo dinero, pero él no lo puede vender. Yo no puedo vender mi cara, mi nombre. Yo no puedo decirle, oye, te vendo mi nombre Juan David Maya y mi cara si quieres y mis entradas. Te la voy a vender por 150 millones de pesos. Eso es imposible, no hay cómo. Para mí son un intangible, sí, lo he formado porque por la experiencia y el reconocimiento, todo eso hace que mi nombre tenga algún valor, pero yo no podría decir en mis estados financieros que voy a contabilizar un intangible porque me llamo Juan David Maya y porque tengo
50 colegas, buena gente que todavía estudian conmigo. No hay motivo para ello. Eh, entonces eso mismo pasa en las compañías. Fíjese que, por ejemplo, la reputación de una compañía es un activo intangible, sí, pero no es un intangible identificable, no se puede separar de la compañía. Entonces se queda a mitad de camino, no se puede reconocer. No cumple la definición que me pide el párrafo 2 de la sección 18 para poder reconocerlo como activo intangible. Otro caso es el caso de las inmobiliarias. Ustedes saben que las inmobiliarias en su parte de arrendamientos trabajan con contratos de mandato. Es muy usual que las inmobiliarias vendan y compren contratos de mandato. Entonces, ¿qué ocurre? Una inmobiliaria puede decir, yo tengo 200 contratos de mandato y me generan 30 millones de pesos mensuales de comisiones. Puede buscar vender esos contratos a un tercero y de hecho se los compran. Pero no los puede reconocer en sus propios estados financieros, a menos que los haya comprado. Allí viene un tema importante que es el tema de la medición. Entonces, más adelantico, cuando hablemos de la medición, vamos a volver a tocar este tema. ¿Por qué un activo formado o generado internamente no se puede reconocer? Y básicamente va a ser por un asunto de medición. ¿Listo? Bien, entonces un activo es identificable prácticamente cuando yo lo puedo separar y vendérselo a un tercero. O hay otra condición, hay otro tipo de condición que se puede cumplir para que un activo sea considerado intangible según la sección 18. Un activo intangible puede surgir de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Si un contrato me da derecho a algo, ese derecho es un activo intangible. ¿Listo? Ya luego miraremos el tema de la medición para ver si se pueden reconocer o no. Recuerda que siempre tendremos que cumplir el criterio, la definición, pero también el criterio de reconocimiento, y es que el activo se pueda medir de manera fiable. ¿Cómo se clasifican los activos intangibles? Ya vamos a llegar a una listica de activos intangibles y vamos a estar hablando incluso un poquito de cada uno de ellos. Está por aquí más adelantico. ¿Qué se haría? Por ahí está la listica ya. Ahorita yo creo que llegamos a ella. Bien. Volvamos aquí. Entonces, de un contrato puede surgir un activo intangible aunque no sea separable. Aunque yo no lo pueda vender, por ejemplo. Es así como, a ver, digamos que, y de hecho cuando surgen de contratos casi siempre ha tenido que haber un pago. Yo puedo hacer un contrato para utilizar una marca, un contrato de utilización de marcas. Eso genera un activo intangible. Si yo quiero poner un negocio de hamburguesas y poner afuera un letrero que diga McDonald's, tengo que pagarle a alguien para poder poner ese letrero. Entonces hago un contrato, pago un dinero y en ese momento nace un activo intangible que es el derecho de uso de marca. Lo más seguro es que sea en un contrato de franquicia. ¿Listo? Entonces los contratos generan también activos intangibles. Esta sección no se aplica a los activos financieros. Los activos financieros, como les comentaba hace un rato, son activos de naturaleza monetaria, entonces por eso no puede haber, no pueden clasificarse como intangibles, aunque sí cumplan con eso de que no tienen naturaleza física. No se aplica tampoco a los derechos mineros y a reservas minerales como petróleo, gas natural, recursos no renovables similares. Aunque este párrafo dice que no se aplica a esos tipos de activos, cuando usted va para la sección 34, la sección 34 lo manda para la sección 18. O sea que en última sí le toca aplicar los principios de la sección 18 a esos tipos, a esos activos de tipo mineral, ¿ok? Derechos mineros y reservas
minerales. Bueno, ¿cómo se reconocen esos activos intangibles? Hay que aplicar primero que todos los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27. Esos criterios, si no los recuerda, tranquilo, aquí están. Por consiguiente, la entidad reconocerá un activo intangible como activo sí y solo sí. Estos tres elementos son de los que habla la sección 2 en el párrafo 27. Primero, que es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan hacia la entidad. No tiene ningún sentido reconocer un activo cuando los beneficios económicos no giran en torno a la entidad, no fluyen hacia la entidad más bien, sino que fluyen hacia un tercero. El caso más típico es cuando a nombre de la empresa hay un vehículo. Entonces, supongamos que usted está tranquilo en su oficina, llega el gerente y le dice, oye, mira, contabiliza este carro que compramos. Y entonces te pasa una fotocopia de una tarjeta de propiedad de un vehículo que está a nombre de la compañía. Ojo que aunque los vehículos son propiedad planta y equipo, los cito aquí para efectos gráficos de este ejemplo de los beneficios económicos. Entonces le traen la copia de una tarjeta de propiedad, se han comprado un Lamborghini o una Toyota Hammer o un Jeep Rubicon, 300 millones de pesos o $100,000. Y entonces le dicen, contabilícelo porque está a nombre de la compañía y lo pagué con un cheque de la compañía. Entonces la pregunta que usted tiene que hacer es, muéstreme cómo ese Lamborghini va a generar beneficios económicos que fluyan hacia la compañía. Beneficio económico significa que la utilización del activo genera una mejor posición financiera para la compañía, un mejor flujo de caja, o un mayor ingreso, un menor gasto, lo que sea. Entonces le dicen, no, pues es que el Lamborghini es para que lo use el niño. Pues el dueño de la compañía tiene un niño de 40 años, todavía le paga la escuela, ¿cierto? Está haciendo un doctorado y todavía lo paga. Doctorado en no hacer nada o lo que sea. Y es para que el niño vaya a la universidad. Y después de la universidad el niño va a visitar a la novia en el carro. Y después de visitar a la novia, el niño vuelve a la casa. Y si le piden un mandado no lo hace y lo hace de mala gana, ¿cierto? Entonces la pregunta es, por el hecho de haber comprado el Lamborghini con un cheque de la compañía y haberlo puesto a nombre de la compañía, ¿ya podemos decir que es un activo? ¿Cómo la ve? ¿Podemos decir que eso es un activo? Entonces usted empieza a pensar en el beneficio económico. Y ese Lamborghini no tiene ni 5 de beneficios económicos para la compañía. No va a hacer que tenga más ingresos, no va a hacer que tenga menos gastos, no va a hacer que sus activos se fortalezcan, porque antes tenía 300 millones de pesos, ahora tiene un activo altamente depreciable que nomás sacándolo del concesionario ya vale 150. Entonces, ese tipo de situaciones nos toca evaluarlas, y a eso se refiere el párrafo 227 cuando dice que para reconocer un elemento como activo usted tiene que evaluar que los beneficios económicos realmente fluyan hacia la compañía. De lo contrario, estamos en problemas para reconocer cualquier elemento como activo. Bien, el segundo punto me exige que el costo o el valor del activo se pueda medir con fiabilidad, se pueda medir fiablemente. Allí es donde viene el dilema del costo o de la medición del costo o del valor del activo, de la medición fiable. Rosa Elvia preguntó, ¿los vehículos para los administradores como para el gerente, el HCE? ¿Quién es el HCE? HSE, no sé, para el presidente de la compañía, el vehículo para el contador? Esos vehículos son activos para la compañía en la medida en que realmente pues los utilizan para ir y venir de la compañía, para ir a firmar contratos con clientes,
¿sí? O para darlos como beneficio a los trabajadores, el gerente, el presidente, ellos también se consideran empleados de la compañía. Pero una cosa es esa y la otra es que compren 3 carros para la esposa, 2 carros para los hijos, otro para el nieto que acaba de entrar a la secundaria. Entonces ahí el asunto se empieza a poner delicado. ¿Cuál es el beneficio económico que ese activo va a traer para la compañía? Entonces en condiciones normales sí se pueden reconocer, claro. El problema es cuando ya se sale de la razonabilidad. Y los pongo en contexto. Supongamos que creamos una compañía o crean ustedes una compañía de la cual ustedes son dueños, aportaron dinero, crearon la compañía y nombraron a Juan David Maya como gerente de la compañía. Yo no soy dueño, no tengo acciones, pero soy el gerente. Y entonces yo en mi calidad de gerente voy y saco 300 millones de pesos y compro una Toyota Hammer a nombre de la compañía para yo andar en ella. Entonces, si ustedes como dueños de la compañía estuvieron de acuerdo en darme la Toyota Hammer como dotación, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si ustedes nunca me autorizaron y yo llego con los estados financieros donde les digo que en sus estados financieros hay un vehículo de 300 millones? Y cuando preguntan, oye, ¿y ese carro para qué se compró? Yo les digo, pues para yo ir a la casa y venir a la oficina. Ahí, mire que cuando usted actúa ya no como el dueño, sino como un tercero, la cosa empieza a verse como muy grotesca. Pues no hay ninguna diferencia si el gerente es dueño de la compañía, no hay ninguna diferencia. No, ese tipo de gastos suntuosos jamás van a cumplir la definición de activo porque no generan beneficios económicos para la compañía. ¿Listo? Y el literal C. El activo no es el resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Entonces, ojo que este lo tenemos que entender muy bien porque este literal C es el que habla de los activos generados internamente o los activos que se van generando a medida que la compañía opera como producto de su buen desempeño, de su reconocimiento, etcétera. Ese tipo de activos no se pueden reconocer como intangibles. Entonces, específicamente estamos hablando de qué, fíjese. Antes de las NIF había compañías que contrataban un valorador, una valoración de empresa y decía, venga y me valora mi negocio, dígame cuánto vale mi negocio. Entonces venía alguien y analizaba sus flujos de caja, sus contratos, sus expectativas futuras, analizaba el mercado y decía, oye, este negocio vale 5 millones de dólares. Y cuando miraba su patrimonio, el patrimonio estaba por 1 millón de dólares. Entonces quería contabilizar los 4 millones de dólares como activo intangible y lo llamaban know-how, goodwill, crédito mercantil, fondo de comercio y todos los nombres que usted se pueda imaginar. ¿Y con base en qué contabilizaban eso? Con base en una valoración. Y entonces incrementaban el activo y la contrapartida era un incremento patrimonial. Eso bajo las NIF no se permite hacer porque el know-how, el goodwill, lo que quiera que sea, se ha formado a medida que usted ha ido trabajando. Usted nunca pagó por ese know-how. Usted simplemente trabajó y trabajó, demostró buenos resultados, le quedó bien a la gente, cumplió los contratos y eso hace que usted tenga una alta reputación. Pero en sí mismo eso no se puede contabilizar como activo. ¿Listo? Ok. ¿Cuál otro? Una compañía, voy a contarles esta historia, caso de la vida real. Una compañía que se dedicaba a vender productos para el aseo del hogar quería ganar clientes. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo ganamos clientes? Ellos vendían puerta a puerta y luego por teléfono. Entonces decían, ¿cómo ganamos clientes? ¿Cómo ganamos? Fabricaron unas muestras gratis de medio litro de ambientadores, de blanqueador y contrataron unas personas para que fueran y regalaran esas muestras a las casas. Señora, ¿le gustaría probar nuestro producto? Le estamos regalando este. Lo único que usted tiene que hacer es darme su nombre y un número telefónico.
Entonces esta compañía regalaba muestras y obtenía nombres y números telefónicos y pasó a tener una cartera de clientes bastante alta, 20.000, 30.000 clientes a los cuales llamar o a los cuales venderle sus productos. Todo ese trabajo cuesta, ¿sí? La entidad tuvo que gastar en mano de obra, tuvo que gastar en productos, todo eso, y tuvo que gastar tiempo, pero en última el dinero que la entidad pagó, por ejemplo, al personal, pues es un gasto de personal, un gasto de personal publicitario. El dinero que gastó en materias primas es un gasto de publicidad también. La entidad no puede decir, ay, es que yo trabajé un año haciendo esta campaña para obtener estos 30.000 clientes y me gasté 100 millones de pesos, entonces los voy a contabilizar ahora como un intangible y voy a decir, este es el intangible por la cartera de clientes que pude formar. No, no funciona de esa manera. Si alguien hace eso y llega un auditor que se llame Juan David Maya o que sepa de NIF como ustedes, si alguno de ustedes va como auditor a una compañía y encuentra la situación, de una vez decir, ah, de esto hablaba el profe. No, esta entidad no puede decir que tiene un intangible que se llama lista de clientes por haber gastado tiempo, dinero y materiales en formar esa lista de clientes. Distinto es si yo compro una base de datos. Si yo compro una base de datos y pago por ella 100 millones de pesos, yo la puedo contabilizar como activo intangible. Porque yo no estoy comprando un elemento físico, es un elemento que no tiene naturaleza física, es un elemento no monetario y es un elemento separable, yo la puedo volver a vender. Es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la compañía, claro, yo con esa lista de clientes trabajo y genero mis beneficios o genero mis ingresos. Pero si yo mismo hice la lista de clientes como resultado de mi trabajo arduo durante todos estos años, no puedo reconocer una lista de clientes como activo intangible. ¿Ok? Bueno, si tienen algún otro ejemplo, caso que quieran mencionar, con mucho gusto lo debatimos. Bien, la entidad evaluará la probabilidad de obtener los beneficios económicos utilizando hipótesis razonables y fundadas que representen la mejor estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. Yo tengo que ser capaz de decir, de demostrar o de responder por qué ese activo intangible genera beneficios económicos para la entidad. ¿Por qué yo digo eso? Ah, es que eso que compré o esa marca o lo que sea, la pongo en estos productos y vendo más o vendo más caro, vendo más cantidad o vendo a mejor precio. De alguna manera yo tengo que poder demostrar cómo ese activo intangible genera beneficios para mi entidad. Bueno, hay que utilizar el juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficios económicos que sea atribuible a la utilización del activo sobre la base de la evidencia disponible en el momento de reconocimiento inicial. Ojo con esto. No sé si ustedes recuerdan, a ver quiénes están. Sí, estoy de la misma generación mía y hasta de antes. Por allá a mediados de los 90 salió al mercado una gaseosa que se llamaba Conga, una soda que se llamaba Whis, una malta que se llamaba Malta Leona, y estas bebidas salen al mercado, cogen fuerza y de un momento a otro desaparecen. ¿Qué pasó con ellas? Entonces, ¿qué ocurre? Las bebidas, las empresas de bebidas gaseosas más grandes, cuando sale una pequeña y está vendiendo mucho, entonces la compran. ¿Para qué? Para no volver a fabricar nada con esa otra marca y quedarse nuevamente con el mercado. Entonces, ese caso nos desafía a pensar si realmente existe beneficio económico. Oye, tú compraste esta compañía para no producir nada con esa marca. ¿Eso trae beneficio económico para la entidad? Entonces ahí la compañía, la gerencia, va a hacer un memorando diciendo, sí señor, al comprar esa marca e inactivarla, vuelvo a tener la participación en el mercado, mis ventas mejoran,
y esta situación se va a mantener al menos por X, Y o Z periodo periodo, ¿sí? Lapso, periodo de tiempo o lapso. Listo. Entonces, comprar una marca, una patente o una empresa para dejarla inactiva, también eso se puede contabilizar como un activo intangible, siempre que usted pueda demostrar que lo hizo con ese fin y para que su negocio siga teniendo o tenga unos ingresos más altos. En el caso de activos intangibles adquiridos de forma independiente, el criterio de reconocimiento basado en la probabilidad del párrafo 18.4 se considerará siempre satisfecho. O sea que si usted compra una marca, ya no tiene que ponerse a hacer demasiados estudios. Dice, no, es que la compré para que me dé plata. Si usted hace un contrato de franquicia, entonces de una vez dice, listo, eso es un activo intangible. Así no genera ingresos, dice Néstor Orlando. Ah, y dice Néstor, obvio, así no genera ingresos, el producto salió por malo. Interesante. ¿Qué pasa si yo compro una marca o una patente? Me costó 100 millones de pesos, 30.000 dólares, para fabricar un producto. A ver, por aquí a la mano tengo una cosedora, una Stapler. Aquí en Estados Unidos, Stapler. Entonces usted, give me the Stapler. Ok, la cosedora. Y me lo aprendí porque el otro día iba a comprar una y no sabía cómo se llamaba. Entonces me tocó decirle al de la tienda, hey, two papers and... Ah, Stapler, ok, thank you. Entonces, esta cosedora, por ejemplo, tiene una marca. Aquí la pueden ver. A ver, aquí. Véala aquí. Express Corporate. Express Corporate. O Corporate Express. Esto es la marca de este producto. Alguien se inventó esta marca y la patentó. Yo no puedo hacer cosedoras que se llamen Corporate Express, como no puedo hacer computadores que se llamen HP y otros que se llamen Lenovo. Son marcas registradas. Pero digamos que llamo a esta compañía dueña de esta marca y le digo, oye, véndeme tu marca de cosedoras, Corporate Express. Yo quiero vender muchas cosedoras y creo que las tuyas tienen buen prestigio. Ah, sí señor, dame 1.000 millones de pesos o 300.000 dólares y llévate mi marca, ya la puedes utilizar. Y entonces me traigo traigo y contabilizo los 300.000 dólares o 1.000 millones de pesos como activo intangible y empiezo a fabricar cosedoras con la marca Corporate Express. Pero resulta que las ventas no son lo que yo esperaba. Yo esperaba vender 100.000 cosedoras mensuales y apenas estoy vendiendo 5.000 porque la marca había cometido unos errores por allí, no tenía tanto prestigio. Ahí, en el momento inicial, cuando yo pago por la marca, es un activo intangible. Porque yo la compré pensando que iba a ganar mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que seguir evaluando lo que pasa con esa marca. Y si mis expectativas era vender 100.000 unidades mensuales por el hecho de usar la marca y solamente estoy vendiendo 5.000, mis expectativas de ingresos no se están cumpliendo. Entonces ahí viene el tema del deterioro del valor de los activos. Y lo mismo pasa con las empresas de gaseosa. Salió una empresa de gaseosa nueva, tal, está vendiendo, chévere. Le digo, oye, ven, te voy a comprar esa empresa de gaseosas. Y la compro y hago todo mi esfuerzo por vender gaseosas de esa marca y no se vende. Resulta que salió un rumor que en el tanque de las gaseosas se murió un señor y que en las gaseosas salen cucarachas y todo eso. Usted sabe cómo es la gente. Entonces, la reputación de la marca se fue abajo y no vendí lo que pensé que iba a vender. Al inicio, cuando recién la compro, es un intangible y le pongo vida útil y empiezo a depreciarla. Pero más adelante, a la fecha de cierre, yo tengo que evaluar si esa marca realmente está produciendo lo que yo pensé que iba a producir, si el intangible realmente me está generando los beneficios económicos que yo esperaba que me generaran. Y ahí es cuando yo digo, oh, esa plática se perdió. Y entonces empiezo a deteriorar el activo, sí señor, por vía de deterioro. Pero lo importante es esto, fíjese, si compro un intangible,
es un activo, una marca, una patente, una invención, una franquicia. En Cali hicieron una franquicia de algo de unos hipopótamos, que era para comidas rápidas o algo así. Y no dio resultado. Entonces hay gente que compró la franquicia, por ejemplo, en 20 millones de pesos, abrió el negocio y no le dio resultado. Entonces no puede decir que tiene un activo allí, lo deteriora. Al inicio, cuando pagó, es un activo. Con el paso del tiempo lo evalúo. Si no está dando dinero, empiezo a deteriorar. ¿Ok? Esa es la idea. Si lo compré, lo contabilizo. Y si más adelante no funciona, lo tengo que deteriorar. Bien. ¿Qué pasa si el intangible es adquirido como parte de una combinación de negocios? Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá a menos que su valor razonable no pueda medirse fiablemente sin esfuerzo o costo desproporcionado en la fecha de adquisición. Este tema se ve mucho más en profundidad en la sección 19, combinación de negocios y plusvalía. Pero básicamente les puedo dar una idea, o podemos hacer incluso un breve ejemplo de un activo, de un intangible que surge en una combinación de negocios. Esperemos a ver si a don Excel le da por abrir. Hay otro tema también con el manejo como costo-gasto. ¿A qué te refieres, Néstor? Por ejemplo, para entidades que compran una marca y fabrican un producto. Pues mira que el tratamiento como costo, como gasto, no necesariamente implica que sea pymes o plenas. Habría que mirar un poco más en detalle de qué se trata tu ejemplo. Si quieres me dejas un audio o me escribes allí en el mensaje para ver de qué se trata el caso, a ver si logramos digerirlo. Bueno, entonces voy a hacer un caso muy breve sobre un intangible que se adquiere en una combinación de negocios. Lo vamos a hacer breve porque el tema hay que tratarlo en la sección 19, pero vamos a hacerlo breve para contextualizar, por lo menos para que no se nos vaya la idea en este momento. Vamos a pensar que voy a comprar un negocio, una firma contable. De hecho, uno de los proyectos aquí en los Estados Unidos es comprar una firma, comprar un negocio de contabilidades e impuestos que funciona bastante bien ese tema. Entonces, supongamos que vamos a comprar un negocio y en todo negocio siempre hay algunos activos. Oye, muéstrame qué activos tienes. Entonces digamos que tiene muebles y enseres. No me importa cuánto le hayan costado cuando los compró. No me importa si están viejos o están nuevos. Me importa es si esos muebles y enseres tienen un valor hoy. Ni siquiera me importa, y aquí entendemos el porqué de por qué los estados financieros hay veces pasan a un segundo plano. No me importa cuánto valen esos muebles y enseres en los estados financieros del negocio que voy a comprar. Y eso ocurre todo el tiempo. ¿Por qué no me importa? Porque si esos muebles y enseres lo están depreciando a 10 años, pero realmente su duración era de 50, pues pueden tener un valor cero, pero ser muy valiosos. Bien, entonces el valor contable de lo que estoy comprando pasa a un segundo plano y entonces ahora voy a medir ese valor razonable. Entonces los muebles y enseres son estas mesas, escritorios, sillas, tal.
¿Cuánto vale eso razonablemente? Es decir, si yo fuera a comprar eso, ¿cuánto me costaría? Y supongamos que eso costaría 18 millones. Los que me ven desde el exterior vayan haciendo la conversión. Un dólar son 3.600 pesos colombianos. Digamos que tiene maquinaria, tampoco me importa el valor contable de la maquinaria, sino que me importa su valor razonable. Si yo fuera a comprar estas máquinas hoy, ¿cuánto me costaría? Esos motores que tiene, tal y pascual. Entonces digamos que son 140. Tiene un inventario. De ese sí suele tomarse el valor contable, pero siempre miro también si hay algún inventario que esté deteriorado. Supongamos que son 35. Tiene unas cuentas por cobrar, entonces las evalúo, qué tan cobrables son, esto y lo otro, digamos que son 62. Y tiene una importantísima lista de clientes fieles, registrados, nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es cuánto vale esa lista de clientes. Tengo que analizar si ese tipo de lista de clientes en ese tipo de negocios que estoy comprando se suelen valorar de alguna manera. Si encuentro que sí hay una forma de valorarlas, entonces voy a reconocer un intangible que lo puedo llamar lista de clientes. Incluso un intangible lo puedo llamar contratos. Algunos de ustedes son contadores públicos independientes que tienen 20, 30, 40 clientes. Si alguno de ustedes se quiere retirar y dice, no, yo ya me voy a ir a vivir sabroso, voy a comprarme una finca por allá en el eje cafetero y ya me retiro, voy a vender mi cartera de clientes. Se tiene 30 clientes de contabilidad, cada cliente le paga 1.200.000 pesos, son 36 millones de pesos mensuales. Usted tiene 3 asistentes, entre los 3 les paga 8 millones de pesos mensuales. Entonces de los 33 menos 8 le quedan 25, paga el arriendo, los servicios, lo que sea, y le quedan 18 millones de pesos libres. Entonces si usted dice voy a vender mi cartera de 30 clientes, puede aparecer alguien que le dé 80, 100, 120 millones de pesos por ellos. Así se valoran los contratos. En sus estados financieros suyos, usted que tiene los clientes, no hay ningún intangible. Pero el que le vaya a comprar el negocio, sí hace la evaluación. Conseguir esos contratos cuesta dinero, tal y pascual. Entonces, supongamos que en este caso, la lista de clientes está valorada en 85 millones. Y esto suma un total con 340 millones de pesos. Ahora supongamos que el negocio se compró no por 340 sino por 370. O sea que hay 30 que quedaron volando. ¿Sí? Estos 30 que quedaron volando se llama intangible plusvalía. ¿Sí? Y los 85 son un intangible por lista de clientes. Entonces mire ahí qué ocurrió. La lista de clientes se pudo medir por 85 millones, utilizando cualquier metodología, valor presente neto de los flujos esperados, por ejemplo. Esa es una buena metodología para evaluar listas de clientes o contratos como tal. Y 30 millones que no corresponden a nada en específico se tratan como plusvalía, y esto es sección 19. Todos estos intangibles son intangible sección 18. Sección 18. Listo. Entonces cuando se compra un negocio hay que hacer esa comparación. Esto es sección 19. ¿Cuánto pagué por eso? ¿Cuál es el valor razonable de lo que adquirí? Y si hay un activo que no está en los estados financieros de lo que estoy comprando, pero existe como la lista de clientes o los contratos, se valora por separado y se pone como un intangible. Y si hay un activo o hay un valor que no se asocia específicamente a ningún activo, ni a un intangible que se pueda reconocer allí, se reconoce un intangible separado que se llama plusvalía. Esto aparecerá en los estados financieros del que está comprando. ¿Listo? Entonces,
de este intangible que se llama lista de clientes es un activo intangible que fue comprado o adquirido en una combinación de negocios, en la compra de un negocio. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta allí de este ejemplo. Este es 2021, 0421. Luz Marina dice, profe, el intangible de lista de clientes y plusvalía también se amortiza. Claro, estamos en NIF para pymes. Ningún intangible puede tener una vida útil indeterminada. Ningún intangible se puede quedar allí sin amortizar. Todos los intangibles, absolutamente todos, tienen que ser amortizados y en un plazo no mayor a 10 años. Por allá vamos a llegar más abajo a donde me pone la limitante de 10 años cuando hablemos sobre vida útil. ¿Listo? Ojo, voy a dejar esta nota aquí. Si la entidad aplica NIF plenas, estos dos intangibles podrían tener vida útil indeterminada. O sea, se podían dejar ahí sin amortizar. Siempre igualitos. ¿Qué? ¿Era eso? Dice Néstor. ¿Cómo así? Ok. Esta es una diferencia muy importante entre NIF plenas y NIF para pymes. Y fíjese que cuando una empresa va a implementar, o en el tiempo en que tenían que implementar, tenían que hacer un análisis de qué pasa si implemento plenas y qué pasa si implemento pymes. Para muchas empresas va a ser la misma cosa, entonces se van a ir por pymes. Pero, por ejemplo, las empresas constructoras grandes que tienen unos endeudamientos altísimos deberían haber aplicado NIF plenas, porque allá pueden hacer algo con los gastos financieros y los activos aptos. También empresas que tuvieran intangibles importantes debieron haber pensado en la implementación de NIF plenas por el tema de vidas útiles indeterminadas. Incluso en NIF plenas los activos intangibles se pueden medir por su valor revaluado. ¿Cómo le parece, pues? En alguna ocasión estaba, no me acuerdo en qué conferencia estaba, yo estaba como asistente y el conferenciante, yo creo que tuvo que haber sido algo de alguna superintendencia, mostraba, economía compartida y colaborativa, mostraba cuál es el valor de los activos físicos y el valor de los activos intangibles a lo largo de los años. Y claro, en la revolución industrial, por allá en los años 1900, 1800, 1900, el valor de los activos físicos era muy importante. De hecho, la imagen que tenemos de empresa es un edificio y una chimenea botando humo. Los activos físicos tenían un gran valor, la fábrica. Pero en nuestra era, la era en que vivimos, ya los activos físicos pasan a un segundo plano. Y ahora tienen mucho valor los activos intangibles. Las marcas, por ejemplo, las patentes, los contratos, hoy en día tienen el mayor valor en los estados financieros. ¿Listo? Y hay elementos intangibles que cada vez adquieren más y más y más valor. Allí sería muy importante una medición a valor revaluado para ese tipo de activos. Listo, entonces ahí le dejo esas dos notas importantísimas acerca de lo que es la vida útil indeterminada y lo que es también el valor revaluado. Eso solamente es para NIF plenas. NIF para pymes, nanay, olvídate. Olvídate, nene, como me dijeron el otro día, olvídate, papi, me dijo una dominicana aquí. Bien, bueno, entonces, como parte de combinación de negocio, listo, ahí les dejé ya
ese ejercicio. Párrafo 18.8. Intangibles en una combinación de negocios. Muy bien. Bueno, ya pasamos la definición. Ahora vamos a ver cómo se miden esos activos. La medición inicial, como en la mayoría de activos, son muy pocos los activos que no se miden así. En la medición inicial, los activos intangibles se van a medir al costo. ¿Costo qué quiere decir? Cuánto pagué por la adquisición del activo, incluyendo cualquier impuesto que no se pueda recuperar, y después deducir descuentos comerciales y rebajas, más cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Es posible que yo tenga que preparar un intangible para su uso previsto. Interesante. Pensemos por un momento en las franquicias. Las franquicias, cuando yo pago por una franquicia, me permiten utilizar el nombre, pero los uniformes tienen que ser igualitos, las fórmulas tienen que ser igualitas, el hablado. Usted no ha notado, por ejemplo, que todas y todos los auxiliares de vuelo, todos hablan igualito. Uno escucha, cuando está en el aeropuerto, escucha hablar a los de Avianca y todos hablan igual. Y uno mira quién es que habla esta señora. Y luego habla otra y habla igualito. Hasta en eso tiene que respetar la marca. Usted entonces tiene que pagar por la franquicia, tiene que pintar el local de una manera específica. Muchas veces le cobran a usted y ellos mismos mandan a alguien a que pinte el local. Las mesas tienen que ser igualitas, las servilletas, etcétera, etcétera. Entonces es posible que aparte de la franquicia yo tenga que incurrir en otros costos asociados a la utilización de la marca, sin los cuales no podría utilizar la marca. Eso en algunos casos puede ser un mayor valor del activo intangible. ¿Listo? Entonces se agregan a ese valor, a ese costo inicial. Mire que en este punto también se cae la intención de contabilizar un goodwill con L gringa, goodwill, o un know-how, porque yo no estoy pagando nada por ello. Entonces no podría ni siquiera hacer la medición inicial de ese tipo de activos. Yo voy a contratar a un valorador de negocio, voy a llamar a José Arbey Maldonado, el duro de las finanzas. Don José Arbey, hágame un favor, valóreme mi negocio. Entonces José Arbey hace un análisis, va a pedir una documentación tal y le va a decir, oye, tu negocio vale 1.500 millones de pesos. Bueno, listo, muchas gracias. Ahora vamos a contabilizarlo y resulta que solo puedo contabilizar un activo intangible. En su reconocimiento inicial solo lo puedo medir por el costo. Entonces no voy a poder poner absolutamente ningún valor como valor del negocio. Si se adquieren una combinación de negocios, como el ejercicio que hicimos ahorita en el Excel, hay que buscarle su valor razonable. Por eso les decía que es importante saber si una lista de clientes, si un contrato, si una trayectoria se puede cuantificar en valor, en precio. Y hay que ser bien estrictos con esto, porque los gerentes, con tal de contabilizar o de decir que contabilice, pues podrán decir que sí, pero tengo que poderlo probar. Entonces hay negocios en los que sí se suelen valorar listas de clientes, contratos, etcétera. Hay otros donde no se suelen valorar esas listas de clientes y contratos. Entonces mucho cuidado con eso, amigos, tenemos que ser muy estrictos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si digamos que usted alquiló un local en cualquier parte del país, en una ciudad, en una vía donde a usted le pareció bien, y usted montó allí un negocio? Supongamos que montó una cafetería Star Maya para hacerle competencia al Starbucks. Usted montó una cafetería y una panadería, lo que sea, y simplemente empezó a pagar el arriendo, y la cafetería lleva 3, 4, 5 años muy bien,
y entonces ahora la cafetería adquirió muy buena reputación y está dando muchísimo dinero de ganancia. De tal manera que alguien llegue y le dice, oye, véndeme tu cafetería, te doy 200 millones de pesos por ella. Y lo que tienes en mobiliario no vale sino 20 millones de pesos. Entonces mira que lo que te están ofreciendo es mucho más que los activos que tienes allí. Entonces le dijiste, no, no te voy a vender. Pum, se fue la persona. Y luego dices, oye, si este negocio me están ofreciendo 200 millones de pesos por él y mis estados financieros están por 20, voy a subirlos a 200. Voy a contabilizar ese know-how, ese crédito mercantil, ese goodwill. No, no se puede. Ustedes no pueden permitir que su cliente haga eso. Listo, valórelo, muy bonito, hágale un estudio de mercado, lo que sea, y el resultado de ese estudio guárdelo en un cajón para el día que quiera negociar, eso le puede servir. Pero no puede nadie en sus estados financieros poner un goodwill, un crédito mercantil, lo que sea, producto de una valoración o algo parecido. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa si el intangible se recibe por una subvención del gobierno? Las subvenciones están tratadas por allá en la sección 24, pero aquí digamos que nos hablan del tema diciendo, si un activo intangible se adquirió mediante una subvención del gobierno, el costo de este activo intangible es su valor razonable en la fecha en que se recibe o es exigible la subvención de acuerdo con la sección 24. Es posible, por ejemplo, que como parte de una subvención del gobierno yo reciba el derecho de operar en cierta región. De tal forma que si yo no la hubiera recibido por subvención del gobierno, me había tocado pagar 120 millones de pesos. Allí entonces el valor razonable de eso que me están dando son 120. Por subvención también se puede obtener un título minero, un título de tala de árboles, un contrato para operar cierto tipo de actividad que yo lo pueda vender a otro y que tenga un precio de mercado. Yo por subvención podría hacer que el gobierno me dé, no sé, me regaló unas máquinas, lo que sea. Entonces, si he recibido un activo intangible por subvención, hay que buscarle su valor razonable, si es que lo tiene. Ahora, pregunta del millón. ¿Qué pasa si recibo un activo intangible por subvención del gobierno o lo recibo porque compré un negocio, allí venía ese intangible, pero no se puede medir su valor, no tiene valor razonable o no es posible medirlo? ¿Qué haríamos allí, mis estimados amigos? ¿Qué pasa si recibo un intangible mediante subvención o en una combinación de negocios y no fue posible medir su valor razonable? ¿Qué pasaría? ¿Puedo contabilizar algo, sí o no? A ver qué dicen los amigos. No dicen nada. Me dejaron solo. Suéltela, suéltela. El valor del pago, pero no. A ver, si es combinación de negocios, yo pagué un valor total por las neveras, las mesas, el inventario, y había un intangible allí, por ejemplo, digamos el crédito mercantil, pero no se pudo medir fiablemente, o la lista de clientes, y no encontramos cómo medir específicamente ese intangible. O lo recibí por subvención, el gobierno por subvención me dio, por ejemplo, el derecho de
operar el negocio de las apuestas durante los próximos 10 años, pero no hubo forma de medir el valor razonable de eso porque es un intangible que no se compra, no se vende, y lo recibí por subvención, no pagué nada. Entonces en esos casos, la norma me está diciendo que en esos casos se mide a valor razonable, pero si el valor razonable no se puede medir, pues nada que hacer, ni siquiera podré reconocer ese activo intangible en mis propios estados financieros. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, oye, sí, está bien, yo recibí por subvención o el gobierno me otorgó a mí el derecho único y exclusivo de explotar este tipo de negocio por los próximos 10 años. No pagué nada por ello, pero no fue posible medir el valor razonable. No puedo contabilizar nada, nada, nada en mis estados financieros. Si mañana o pasado mañana llega alguien y me ofrece 500 millones de pesos por eso, y yo se lo puedo vender y estoy de acuerdo, pues chévere, me gané 500. Pero antes de eso, no puedo decir que tengo un activo en mis estados financieros. Simplemente porque no se pudo medir de forma fiable el costo o su valor razonable. Bueno, ¿qué pasa cuando hay permutas? Interesante, a mí me gusta mucho hacer ejemplos de permutas, vamos a hacer unos ahorita. Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios. Las permutas son intercambios de un activo por otro no monetario. Si entregué un activo monetario, no lo permute, sino que lo cambié. Puede ser adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o a cambio de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Yo puedo haber pagado una parte en dinero y otra parte con otro activo no monetario. Una entidad medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial. Interesante, vamos ahorita a repasar esto. O no puedan medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido, en primer lugar, ni del activo entregado, en segundo lugar. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. Entonces, vamos a poner esto aquí en un ejemplo. Este es el párrafo 18.13, permuta de activos. Permuta de activos. Bueno, vamos a inventarnos un caso. Pum, pum, pum. Listo. La entidad es propietaria de un camión cuyo valor en libros es de 45 millones, su valor razonable es de 62 millones. Lo cambia por un taxi cuyo valor razonable es 18 millones y la licencia o cupo con un valor razonable de 40 millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué valor debe contabilizarse el taxi y su cupo? Pueden deliberar en parejitas, reúnanse en parejas. Eso no funciona ya virtual, qué pesar. Y aquí les hago una aclaración. Cuando usted compra un taxi, el taxi, para operar el taxi se necesita un cupo y ese cupo tiene un valor. Y ese valor se contabiliza por separado.
Por una sencilla razón, usted puede vender el taxi, lo puede cambiar por otro y trasladar el cupo al nuevo taxi. Entonces, como el cupo se puede trasladar de un carro a otro, el cupo es un intangible separado. Entonces la pregunta es, ¿por qué valor deberá ser, hombre? Digamos taxi y cupo. ¿Será que debo reconocer el taxi por 18 millones y el cupo por 40? Opción 2. Y pongámosle a esto para un total de 58. ¿O será que será que ambos me tienen que sumar 62? Entonces, no sé, 18 acá y 44 acá para 62. ¿O será que me tienen que sumar el valor en libros de 45? Entonces 18 acá y 27 acá. A ver ustedes qué dicen. ¿Qué dicen mis estimados amigos? Anímese a participar. Voy a hacer aquí la sumatoria. Este da 45. Luz Marina dice, apuesto por el 3. Olimpo dice, apuesto por el 1. Y otro que apueste por el 2 para que así cualquiera, alguno tiene que ganar, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la norma? Volvamos aquí. Ahorita miramos lo amarillo. Eso ya Néstor puso el 2 así para que alguno gane. Me dice, una entidad medirá el costo del activo recibido por su valor razonable. Bien, por su valor razonable. Entonces tengo que volver al ejercicio y decir, oye, lo que yo estoy recibiendo tiene valor razonable, y resulta que sí. Aquí me lo están dando, el valor razonable. Voy a ponerlo más grandecito. Eso. El valor razonable del taxi es de 40 millones más el cupo de 18 millones. Entonces, tengo que medirlo por ese valor. Entonces vamos a hacer la contabilización. Lo primero que tengo que hacer es dar de baja lo que yo entregué. Y yo entregué un camión con valor en libros de 45 millones. Entonces voy a decir aquí, camión, propiedad, planta y equipo, camión, lo voy a dar de baja por 45 millones. Listo. Y mire lo que ocurre, interesante. Taxi, propiedad, planta y equipo, taxi, lo tengo que reconocer por su valor razonable, que son 18. Lo cambió por un taxi cuyo valor razonable es de 18 y una licencia cuyo valor razonable es 40. Entonces debo reconocer el taxi por 18 y un intangible, licencia, por 40. Y ya cabe, ¿cierto? Entonces llego aquí y digo, uy, partida doble, tal, ya para irme para la casa. Oh, no me cuadra la partida doble. Entonces falta algo, 13 millones. La pregunta es,
Si la norma me está diciendo que contabilice lo que adquirí, en este caso el carro y la licencia o el cupo, por su valor razonable, y tengo que dar de baja el camión por lo que tenía en libros, estos 13 ¿qué constituyen? Entonces Luz Marina dice, es una plusvalía. No estás comprando un negocio. Un taxi por sí mismo no es un negocio. Es un activo. O dos activos, el taxi y el intangible. Si estuvieras comprando un negocio, por ejemplo, ese taxi más unos contratos, ya podemos hablar de un negocio. Pero el taxi como tal, no es un negocio. No se entiende como negocio, más bien en el contexto de combinaciones de negocio es un activo. ¿Listo? El hecho es que estoy cambiando un camión que tenía un valor en libros de 45 por un taxi y su cupo que tienen un valor en libros de 58. Me quedan faltando 13 o tengo 13 de diferencia. Esos 13, si ustedes los ven, están en naturaleza crédito. Entonces no puede ser deterioro. Yo no puedo decir que mi taxi está deteriorado. No, si mi taxi vale 58, si yo lo quiero vender hoy, me dan 58 por él con el cupo. Aquí lo que está ocurriendo es que acabo de ganar plata, ganancia en venta de activos, en venta o permuta. ¿Sí? Para que no digáis que no lo vendió, lo permutó, ¿sí? Y pensemos en lo siguiente. Es como si yo hubiera vendido el camión en 58 millones y luego con esos 58 me hubiera ido a comprar el taxi. Si el camión tenía un valor en libros de 45 y lo realicé por 58, ya gané plata. ¿Cómo la ve? Y aquí les queda una tarea muy interesante a ustedes, que son los tributaristas que van a sacar este país adelante y los que van a protestar por la reforma tributaria. ¿Cómo se contabiliza o por qué valor se reconoce fiscalmente ese taxi? Esta es una pregunta bien interesante. Ahí se la dejo. A ver si la puede resolver antes de que se la haga algún empresario. Pero para efectos contables, según la NIF, ese taxi se reconoce por 18 y esa licencia se reconoce por 40, porque tienen valor razonable. ¿Listo? Cualquier diferencia entre esos 58 millones y el valor en libros de lo que yo tenía, que en este caso son 45, pues se va para resultados. Listo. Entonces voy a ponerle a esto número de caso. Caso 1. El activo adquirido en permuta tiene valor razonable. Ahora vamos a hacer el caso 2. El activo adquirido en permuta no tiene valor razonable. Vamos a decir que tengo el mismo camión, pero en este caso vamos a cambiarlo por otra cosa. A ver. Bueno, la entidad cambió el camión por unos títulos, por unos contratos para la operación de rutas de transporte. Las rutas escolares, mire que las rutas escolares son un caso especial. Alguien que tenga una busetica, una van de esas que llevan 10 o 15 niños y tenga contratos de rutas escolares, ahí tiene un activo intangible. ¿Por qué? Porque puede aparecer alguien y dice, oye, véndeme la ruta. Sí, claro, te vendo la buseta más los contratos.
Una buseta sola tiene un valor, una buseta con contratos tiene otro valor. Entonces, mire cómo los intangibles pueden estar ahí también en esos negocios tan simples. Listo, caso 2. El activo adquirido no tiene valor razonable. Pero el activo entregado sí lo tiene. A ver, opción A, opción 1. Y la pregunta es, ¿por qué valor deben medirse los contratos de operación de rutas de transporte? Opción 1, deberían medirse por 45 millones. Opción 2, deberían medirse por 62 millones. Opción 3, no deberían reconocerse porque no tienen valor razonable. ¿Por cuál de estos tres deberían reconocerse, si es el caso, esos contratos de operación de rutas de transporte? ¿Por el valor en libros del camión que entregué? ¿Por el valor razonable del camión que entregué? ¿O no los debería reconocer porque los contratos de rutas de transporte no tienen valor razonable? Pueden usar la llamada a un amigo. Si alguien tiene allí el número telefónico de algún consejero del consejo técnico de la contaduría, llámelo a ver qué le dice, o de un miembro del IASB, o de un profesor de la universidad. Entonces Olimpo dice opción 2. ¿Quién más se anima a ver? Los demás. Luz Marina dice la 3. Si no tiene valor razonable, no lo reconozco. Y otro que diga el 1, pues para que alguno gane y luego se reparten el premio. Volvamos acá. Entonces dice, ojo, una entidad medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable. No tiene valor razonable. Si no tiene valor razonable, entonces por aquí vamos a ver qué dice el a menos que. Ojo, ¿puede medirse el valor razonable del activo recibido? No, porque no tiene valor razonable. Pero el activo entregado sí tiene valor razonable. Si el activo entregado tiene valor razonable, ese es el valor por el cual tiene que contabilizarse el activo recibido. Ojo, repito. Y hay veces me dicen, ay, profe, espere despacio, dícteme. Si el activo entregado tiene valor razonable, ese es el valor por el cual debe reconocerse el activo recibido. Así de sencillo. Es como si usted estuviera vendiendo el camión por 62 y con los 62 estuviera comprando los contratos de rutas escolares. Entonces 62 es el valor de las rutas escolares, de las rutas de transporte. ¿Listo? Entonces vamos a contabilizar. Y si hay algo que no le quede claro, tranquilo, alce la mano, comente, con mucho gusto lo debatimos. Entonces debo dar de baja propiedad, planta y equipo, camión. Debo dar de baja el camión por 45. Es el valor en libros que tenía, 45. Debo reconocer intangible, rutas de transporte por 62. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues aquí no hay partida doble, ¿cierto? Entonces tendré que ponerle 17
¿En dónde? Exactamente igual que el caso anterior. Allí lo que estoy haciendo es que estoy ganando plata en ese intercambio. Estoy cambiando, estoy recibiendo un intangible valorado en 62 y entregando mi camión en 45. Es tal cual como si usted vendiera el camión en 62 millones de pesos y con esos 62 comprara el intangible. Entonces esto tiene que irse a una ganancia en venta o permuta de activos. ¿Listo? Quiero saber si esto está absolutamente claro. Y si no lo entiende, por lo menos créame, si usted me cree. Y entonces vamos a volver a la norma. Volvamos a la norma y miramos nuevamente el textico para que no quede lugar a dudas. ¿Cuál es la única forma de que el activo, el costo del activo adquirido no se pueda medir al valor razonable? Tiene que ser que el activo que el activo recibido no tenga valor razonable, lo que dice acá primero. No puede medirse el valor razonable del activo recibido, ni se puede medir el valor razonable del activo entregado. En este caso, sí se puede medir el valor razonable del activo entregado. Entonces, ese se convierte en el costo del activo recibido. Así de sencillo. ¿Listo? Bueno, y vamos a hacer el tercero. Caso 3. El activo adquirido en permuta no tiene valor razonable y el activo entregado tampoco. Entonces suponga que la entidad es propietaria de un camión cuyo valor en libro es de 45 millones, el cual no tiene un valor razonable. Voy a suponer que para ese carro, dices, en ese caso, ¿está hablando del que estoy escribiendo, Agustín? Si se refiere al que estoy escribiendo, ya vamos para allá. Tiene un camión cuyo valor en libros es de 45, no tiene valor razonable, y cambió el camión por unos contratos de operación de rutas de transporte que tampoco tienen valor razonable. Entonces aquí, exacto, sí, Agustín, en el anterior el valor razonable son 62. El valor razonable, digamos que el valor, y aquí de una vez voy a escribir aquí una conclusión. El valor razonable es, en estricto orden, o el costo, mejor dicho, el costo del activo adquirido en permuta es, en estricto orden, primero que todo, el valor razonable del activo adquirido. Si ese no, entonces el valor razonable del activo entregado. Y si ese tampoco, entonces el valor en libros del activo entregado. Vea, esa conclusión es facebookiable. El costo del activo adquirido en permuta es, en estricto orden, el valor razonable del activo adquirido o el valor razonable del activo entregado, y si ninguno de los dos, entonces el valor en libros del activo entregado. No, ya, mejor dicho, vamos para Face. A ver aquí, Face.
antes de que se vaya la idea. Ustedes no están viendo qué hago, que lo tengo en la otra pantalla. Por favor, entren a Facebook, comentan, dan su like. A ver, aquí pongamos. El costo de un activo adquirido en permuta es, en estricto orden, el valor razonable del activo adquirido, el valor razonable del entregado o el valor en libros del activo entregado. Párrafo 18.13 de la NIF para pymes. 18.13 de la NIF para pymes. ¡Pum! Eso. Uy, hace rato no les publicaba nada. Listo, amigos. Es claro hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí eso tiene que quedar absolutamente claro. Y entonces en este ejemplo 3 decimos, a ver, la entidad es propietaria de un camión cuyo valor en libro es 45, no tiene valor razonable, lo cambia por unas rutas de transporte que tampoco tienen valor razonable. Entonces no nos queda de otra sino hacer lo siguiente. Debemos poner aquí primero, vamos a dar de baja el camión cuyo valor en libro es de 45 y vamos a contabilizar un intangible, rutas de transporte por 45. Así de sencillo. Entonces en este caso no hay ganancia, no hay pérdida, porque ni el entregado ni el recibido tienen un valor razonable. Entonces se contabiliza lo recibido por el valor razonable de lo entregado. ¿Listo, amigos? Hasta allí queda claro el tema. Preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, aclaraciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, propinas. Bueno. Investigación y desarrollo. Listo, amigo. Entonces vamos a dejar hasta aquí porque sigue un temita de investigación y desarrollo que amerita que lo abordemos tempranito. Ya hasta ahora están cansados, no quieren sino tomarse su chocolate con pan de bono e irse para la camita, o algunos ir a transmitir declaraciones tributarias. Amigos, muchas gracias por estar conectados. Nos vemos la próxima semana miércoles. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Bye bye.